Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En este capítulo de Naturaleza Paraguay, unos reptiles sorprendentes hacen su aparición: el teyupitá y el teyuovero, lagartos que se han adaptado a los entornos humanizados, tanto que se los puede encontrar en granjas, ranchos, jardines y hasta en parques de las pequeñas ciudades. Conoceremos más a fondo al gran río Pilcomayo, importante recurso hídrico que da vida al Chaco paraguayo tanto de flora como de fauna y cuya constante principal amenaza son los desvíos de su cauce ocasionadas por la mano del hombre, así como también la contaminación por la industria minera. Y nuestro destino turístico de hoy es el balneario Viva la Aventura y Viva el Sabor, un espacio en donde las personas encontrarán recuperación del estrés y de cualquier desgaste físico excesivo, así como también podrá degustar de productos alimenticios nutritivos y artesanales. Viva el Sabor y Viva la Aventura, un lugar para soñar. Nombre científico: Topinambis rufescens. Castellano: lagarto rojo. Guaraní: teyupitá. Nombre científico: Tupinambis marianae. Castellano: lagarto overo. Guaraní: teyuazú o teyuovero. Estos lagartos sudamericanos son de gran tamaño. Mide generalmente 42 centímetros del hocico al ano y posee una cola de hasta 40 centímetros, robusta en su base, con cabeza ancha y extremidades cortas. La cabeza del teyupitá es de color oscura hasta negruzca. El fondo dorsal es rojizo, con varios matices de color ladrillo o amarillento. Presenta una docena de bandas transversales, oscuras e irregulares con puntos y manchas claras borrosas, atravesadas lateralmente por una banda blanquecina amarillenta. Muestra manchas oscuras y blanquecinas en las extremidades y grandes anillos oscuros y claros de formas irregulares sobre la cola. Ventralmente de color rojizo con varias tonalidades. El teyuovero, sin embargo, posee una coloración que está caracterizada por bandas transversales negras con fondo gris oliváceo. Sus extremidades posteriores son más prominentes que las anteriores, con una cola que puede llegar a medir el doble que su cuerpo. Ambas especies ovovivíparas construyen madrigueras en las bases de los árboles. También ocupan madrigueras abandonadas. La cantidad de huevos es relativa en función al tamaño de su cuerpo y edad. Son omnívoros y su dieta es muy diversa. Consumen desde insectos, larvas, arañas y otros, hasta frutas,
plantas y vertebrados, como lagartijas, roedores y aves. El teyupitá se distribuye en la Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, donde se encuentra en las llanuras de los departamentos del Beni, Santa Cruz y Tarija. En el Paraguay se distribuye en los bosques espinosos del Chaco seco. El teyuovero se distribuye desde los bosques del Chaco húmedo a toda la región oriental. A diferencia de muchos otros reptiles con los que comparte el hábitat, estos lagartos obligatoriamente hibernan cada año en madrigueras que excavan o en madrigueras de armadillos. El teyupitá y el overo abandonan su cueva invernal en octubre, aunque no hayan llegado las lluvias primaverales. Un par de semanas después que los machos salgan de la hibernación, cuando las lluvias son inminentes, las hembras comienzan a dejarse ver. Los machos toleran a las hembras, pero éstas deben mantenerse a distancia, ya que si una hembra se aproxima demasiado, será atacada. Sin embargo, aunque los machos expulsan a las hembras, nunca llegan a morderlas. Los intentos de cópula son tan rápidos como los ataques. En cuanto un macho captura a una hembra, la muerde en el cuello e inmediatamente intenta copular con ella. La época de reproducción abarca desde octubre hasta enero. Las hembras son sexualmente activas con 4 años de edad. La reproducción es estacional. La nidada tiene una media de 21 huevos aproximadamente. Un macho adulto puede pesar hasta cerca de 10 kilogramos y su temperatura corporal oscila entre los 38 grados centígrados. Estos teyúes se muestran activos durante las horas más calurosas del día y son vistos mayormente cuando la temperatura orilla los 40 grados centígrados. En esos momentos, cuando apenas se ve otros animales, los mismos salen bajo el ardiente sol. Cuando la temperatura baja de 35 grados centígrados, los lagartos se retiran a su cueva como si se los hubiese tragado la tierra. Los ejemplares pequeños y medianos son presas de numerosos predadores, como serpientes, zorros, aves rapaces y gatos salvajes de todos los tamaños. Los teyúes huyen cuando ven algo a distancias relativamente grandes. Los neonatos y los juveniles llevan una vida esquiva, huyendo de los depredadores entre la maleza. Los teyúes adultos solo tienen unos cuantos depredadores, entre los que se incluyen las águilas y grandes boas. Tienen muy buen olfato y con el auxilio de su lengua detectan los huevos de aves que anidan en el suelo, pero también los de serpientes, tortugas y otras lagartijas. Estos lagartos tienen una peculiar estrategia de caza. Andan con movimientos serpentiformes por el bosque, haciendo tanto ruido como puede al arrastrar las patas. Estas especies se adaptan con rapidez a las zonas próximas a asentamientos humanos. Su habilidad para distinguir a personas o perros que suponen una amenaza es muy notable. No tardan en aprender que las personas pueden serles útiles, acostumbrándose a ellas en poco tiempo. Saben
cómo conseguir comida de sus amigos. Por desgracia, en su afán por conseguir alimento, se vuelven tan audaces que llegan a atacar a perros, gatos y zorros. Una potencial amenaza para estos lagartos sería el creciente aumento del tráfico en su área de distribución o en sus hábitats modificados, aunque esto resulta insignificante comparado con la amenaza que representa la industria peletera, pues con la piel de estos lagartos se confeccionan finas piezas de billeteras, calzados y detalles en trabajos en cueros. Según nuestras estimaciones, en Paraguay, la población de estos lagartos ha disminuido notablemente en los últimos años. El río Pilcomayo es uno de los principales afluentes del río Paraguay junto con el Bermejo. Tiene su origen en territorio boliviano, localizándose su parte más austral y occidental en la Argentina. Sirve de límite entre este país y Bolivia en un corto trecho de unos 40 kilómetros y luego entre Paraguay y Argentina aproximadamente a unos 600 kilómetros. Hermanado al Pilcomayo tengo el corazón. La región ha experimentado procesos que llevan hoy a una condición de riesgo en la sostenibilidad ambiental del cauce hídrico. Las dos principales divisiones son la cuenca superior, situada casi completamente en territorio boliviano, y con una elevación que varía de 400 a 5.700 metros sobre el nivel del mar, y la región del Chaco, una extensa planicie que desciende suavemente hacia el río Paraguay. El cauce del río está bien definido durante 180 kilómetros aguas abajo de la intersección trinacional. Sin embargo, la combinación de una fuerte sedimentación y un gradiente muy bajo hacen que el río se desborde formando varios cuerpos de agua temporales que drenan por evaporación, infiltración y también por varios ríos pequeños. Unos 200 kilómetros aguas abajo se origina el río Pilcomayo inferior. Alimentado por las lluvias locales y el agua subterránea, no guarda relación hidrológica con el Pilcomayo superior. Finalmente, el Pilcomayo inferior desagua en el río Paraguay unos 10 kilómetros aguas abajo de Asunción. Y en el sueño soy el dueño. El río Pilcomayo inferior nace a la altura de la localidad paraguaya de General Delgado. Difiere totalmente del Pilcomayo superior y no tiene conexiones físicas con él. Posee un cauce bien definido, menor caudal y es mucho más estable. Acarrea escasos sedimentos y drena únicamente las aguas de escorrentía, producto de las lluvias de verano en su cuenca de aporte, así como las aguas freáticas. El Pilcomayo es un río que va regando el Chaco seco y el Chaco húmedo. Nace en las estribaciones de la cordillera de los Frailes, Bolivia, y capta los derrames de un amplio frente andino alimentados por el derramamiento de las nieves. La cuenca de alta montaña tiene su fuente más austral en el río San Juan en la Argentina, pero la mayor parte de él se desarrolla en territorio de Bolivia, donde colecta la mayoría de los caudales y drena una vasta zona que recibe precipitaciones acuas y níveas de alrededor de 700 milímetros anuales. El tramo superior recibe precipitaciones menores, es de carácter alóctono y se interna hacia el sureste en la llanura chaqueña con un cauce bien definido, pero con grandes variaciones de ancho y altura de las barrancas que lo ciñen.
El tramo medio es un río divagante y conflictivo que alimenta numerosos esteros y bañados. Se extiende aproximadamente hacia los 60 grados, emitiendo diversos afluentes temporarios. Uno de ellos es el río Confuso, por el que en 1927 corría la mayor parte del caudal y que en la actualidad presenta las cabeceras de secado. El tramo final corresponde al abanico del Taico de cauces cambiantes que se extiende hasta la desembocadura en el Paraguay, escurriendo parte del caudal hacia el Río Negro a través del Reventón, con la subsiguiente imposibilidad de aprovechamiento para la navegación aguas abajo y con perjuicio para poblaciones como Clorinda. Las crecientes del Pilcomayo se producen en verano y el estiaje a fines de invierno y principios de primavera, como corresponde a su régimen de alimentación pluvial. Las crecidas del río se manifiestan en un periodo que comprende los meses de enero a abril, inclusive siendo el resto del año de bajante. El caudal del Pilcomayo es de gran potencia pero irregular y varía con el derretimiento de las nieves y las lluvias que se producen en la alta cuenca en Bolivia. La importancia del río Pilcomayo para el Chaco paraguayo es esencial para toda vida, tanto de flora como de fauna, pues de sus aguas carga el inmenso estero Patiño, que a su vez da origen a los riachos Verde, Montelindo, Negro y Confuso. También es uno de los principales ríos donde muchas especies de peces desovan. Su principal amenaza son los desvíos de su cauce por la mano del hombre y la contaminación por la industria minera en Bolivia. El balneario Viva la Aventura es propiedad de la Convención Evangélica Menonita del Paraguay y está ubicado a la altura del kilómetro 83 de la Ruta 2, con un acceso de 1.500 metros pasando por un hermoso bosque natural. Viva el Sabor fue premiado por poseer el sanitario más limpio a nivel turismo. Este incentivo a los propietarios de establecimiento fue llevado a cabo por la Senatur y el Touring y Automóvil Club Paraguayo. El lugar está abierto a todas las personas que quieran visitarlo y disfrutar de las comodidades y atractivos que ofrece, pero como regla al no consumo de bebidas alcohólicas ni cigarrillos. El fin principal es que la gente visite y pase placentero día en el balneario, que está dotado de una cantina en donde se pueden conseguir variados tipos de alimentos, parrillas para asados, mesadas y diversos lugares de descanso y recreación. El acceso al lugar tiene un costo de 5.000 guaraníes por persona y precios especiales para grupos. Para llegar al lugar, uno se puede acercar hasta Viva el Sabor, kilómetro 83, en donde hay un transporte para el traslado de los visitantes si fuese necesario, por un trayecto por medio de un bosque natural de pinos. El cuidado de la naturaleza es prioridad en el lugar y un compromiso fundamental de cada visitante. El balneario está estratégicamente ubicado en una zona del arroyo Iahui, antes de su paso por la ciudad de Itacurubí, por lo que el agua es mucho más saludable. En cuanto a la seguridad, está dentro del predio del Hospital Menonita, por lo cual es propiedad privada y cuenta con los controles correspondientes como tal. El proyecto Viva la Aventura aún apunta a seguir extendiéndose con el objetivo de implementar un espacio en donde las personas acudan a encontrar recuperación del estrés y de cualquier desgaste físico excesivo, así como también poder crear un lugar de retiro para pastores, quienes puedan permanecer durante varios días con sus familias o solo con el propósito de proveerles un lugar de relajación y recuperación
Para este fin, se están acoplando varias instituciones con distintas ideas para la concreción del proyecto de la mejor manera. Además de todo esto, otro de los objetivos es la creación de un programa completo de rehabilitación para alcohólicos, drogadictos, fumadores y otras personas con algún otro tipo de adicción. Se puede llegar al lugar sin necesidad de previa reserva, pero en casos especiales y para cualquier tipo de consultas e inquietudes, se puede contactar con el teléfono 503-570. Sin duda, viva la aventura. Es un destino turístico sumamente atractivo a solo 1 hora y media de la capital, por lo tanto, se convierte en una excelente opción para toda la familia y quienes gusten de disfrutar el contacto con la naturaleza. Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.